Ya lo estoy grabando, Rubén. Ya lo coloqué. Ya, perfecto, gracias. ¿Se escucha, no? Sí, bastante claro. Perfecto, gracias. Entonces seguimos. La principal causa de muerte en el mundo, bueno, hasta hace algunos días, como ustedes comprenderán, eso ha variado, es la enfermedad cardiovascular. Son aproximadamente 18 millones de muertes las que se producen al año producto de la enfermedad cardiovascular. Dentro de ellas existe una patología muy frecuente, la más frecuente dentro de la especialidad de cardiología, que es la hipertensión arterial. Probablemente a raíz de la pandemia del coronavirus eso va a cambiar no dentro, ya en estos días. Como ustedes pueden ver, dentro de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes y que sobre todo estos tienen impacto en el desarrollo de eventos cardiovasculares, la hipertensión arterial es la patología que más prevalencia o más frecuencia tiene en el marco del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es un importante problema endémico de salud que afecta aproximadamente a la cuarta parte de la población mundial. Actualmente existen 1.000 millones de pacientes hipertensos que tienen este problema. 60% van a aumentar para el año 2025. Esa estimación fue hecha inicialmente en el año 2000. Por lo tanto, para el año 2025 vamos a tener 1.600 millones de hipertensos, los cuales van a producir un gasto importante en lo que respecta al aspecto sanitario para poder controlar directa o indirectamente a esta enfermedad. El problema de la hipertensión arterial es que va a producir con el paso del tiempo lo que se conoce como daño de órgano blanco. Significa que van a haber algunos órganos que van a sufrir con el paso del tiempo por el desarrollo de la hipertensión arterial, produciendo la hipertensión arterial el famoso derrame cerebral o stroke, produciendo la retinopatía hipertensiva, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia renal, o puede producir un cuadro de insuficiencia cardíaca o puede producir un cuadro de infarto de miocardio. Esas son las complicaciones de la hipertensión arterial, el famoso daño de órgano blanco, cuando una hipertensión arterial no se controla y al cabo de 5 o 6 años puede desarrollarse alguna de estas complicaciones. ¿Qué es la presión arterial? Como ustedes saben por sus estudios de fisiología, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar sobre la superficie de las arterias. Eso es la presión arterial. ¿Qué es tener la presión arterial alta? O en otras palabras, ¿qué es ser hipertenso? Presión arterial elevada significa que el nivel de presión en las arterias está por encima del valor considerado lo normal. Entonces tenemos que tener en consideración cuáles son los valores normales de presión arterial para a partir de ahí poder decir hipertensión arterial o presión arterial elevada. La presión arterial, por sus estudios de fisiología, ya ustedes conocen, es el cociente del gasto cardíaco por la resistencia periférica. A su vez, el gasto cardíaco se puede determinar por el volumen de eyección, el volumen que sale con cada contracción del ventrículo izquierdo, por la frecuencia cardíaca. La resistencia periférica es el incremento de la resistencia de las arterias, es la fuerza que ejercen las arterias a la salida del corazón. Entonces, la presión arterial, como repito, el cociente del gasto cardíaco por la resistencia periférica. A su vez, tanto el gasto cardíaco como la resistencia periférica pueden tener una serie de variables que van a condicionar ya sea en su aumento o en su disminución. Por ejemplo, cuando uno tiene mayor ingesta de sodio, tiene mayor volemia, mayor precarga, aumenta el gasto cardíaco. Cuando uno tiene más estrés, aumenta las hormonas simpático, aumenta el sistema parasimpático, mayor hiperreactividad simpática, eso va a producir aumento de la contractibilidad y mayor gasto cardíaco. De igual manera, si uno tiene, por ejemplo, obesidad, esto puede producir hiperinsulinemia. Esto puede desarrollar alteraciones a nivel endotelial.
Estas alteraciones a nivel endotelial a la larga pueden desarrollar hipertrofia estructural y eso produce aumento de la resistencia periférica. El exceso de sodio, el exceso de ciertas hormonas como la adrenalina o noradrenalina producen mayor vasoconstricción arterial y eso también condiciona aumento de la resistencia periférica. Finalmente, son contribuyentes del aumento de la presión arterial. ¿Cómo podemos determinar el valor de la presión arterial? Lo podemos determinar mediante dos métodos. El método directo, introduciendo un catéter sobre una de las arterias. Pero normalmente nosotros como profesionales médicos lo que hacemos es la determinación secundaria, la determinación indirecta de la presión arterial, utilizando un aparato que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. Tenemos tres principales variedades de tensiómetros. Uno es el tensiómetro de mercurio. El tensiómetro de mercurio es un tensiómetro que va a durar bastante tiempo, ¿ok? Es un tensiómetro que difícilmente se va a descalibrar, pero el inconveniente es que generalmente va a ser difícil de poder mover o vamos a tenerlo fijo a una pared. El segundo tensiómetro o esfingomanómetro que uno normalmente puede utilizar es el tensiómetro aneroide. Es el que probablemente ustedes son los que más tienen. Es el que vamos a poner dentro de una bolsa, meter dentro de una maleta y se puede movilizar tranquilamente para poder tomarle la presión arterial al paciente en cualquier sitio, en su casa, en el consultorio. Se te puede caer, se te puede romper, se te puede golpear y se puede descalibrar. Ese es el problema con el tensiómetro aneroide que mayormente nosotros utilizamos en la consulta para poder evaluar a nuestros pacientes. Y finalmente, un tercer tipo de tensiómetro es el tensiómetro digital, tensiómetro electrónico, ¿ok? Hay variedades de tensiómetros digitales o electrónicos en el mercado. Se venden a diestra y siniestra con variedad de precios, pero les quiero decir que no todos los tensiómetros electrónicos o digitales están adecuadamente validados para hacer el control de la presión arterial. Para empezar, el tensiómetro electrónico que está validado va a ser el tensiómetro electrónico de brazalete. No sirven los tensiómetros electrónicos que se colocan en la muñeca, no sirven los tensiómetros electrónicos que se pueden colocar en el dedo. Entonces, si uno decide comprar un tensiómetro electrónico para evaluar su presión arterial, evaluar la presión arterial de algún familiar, de algún paciente, tiene que ser un tensiómetro electrónico de brazalete. Cualquier otra modalidad simplemente no sirve, ¿ok? Estos tensiómetros electrónicos de brazalete han sido evaluados por la Sociedad Británica de Hipertensión Arterial y determinadas marcas son las que están valederas, como la marca Omron o la marca Welch Allyn. Entonces, si ustedes van a decidir comprar un tensiómetro electrónico, tienen que tener cuidado cuál de ellos van a optar. ¿Qué es lo que causa la hipertensión arterial? Una enfermedad tan prevalente que muchos de sus familiares van a tener y probablemente muchos de ustedes a futuro también van a sufrir. 90-95% de los casos no se conoce la causa de la presión arterial. Vale decir, es una enfermedad genéticamente determinada y que va a aparecer a lo largo de nuestra vida debido al desarrollo de factores de riesgo, que son como gatillos que van a llevar a desencadenar o van a llevar a que aparezca esta enfermedad. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que la hipertensión arterial, la mayoría de los casos, es de naturaleza primaria. Existe un 5 a 10% de hipertensión arterial de causa secundaria. Vale decir, existe una enfermedad que predispone a que uno desarrolle la hipertensión arterial. Solamente es el 5 y el 10%. Si nosotros curamos esa enfermedad que está originando la hipertensión arterial, puede de que este grupo de hipertensión arterial secundaria se controle y llegue a normalizar la presión arterial sin necesidad de que el paciente tenga que tomar tratamiento y cambios del estilo de vida de por vida. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? Tenemos los trastornos endocrinológicos como el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo,
o el feocromocitoma, que es un tumor que se origina en las glándulas suprarrenales. Trastornos renales, hipertensión renovascular, estenosis bilateral de las arterias renales, ya sea dada por una placa de ateroma o por algún problema propio del vaso sanguíneo. La nefroesclerosis, el uso y abuso de ciertas drogas ilegales como la cocaína, anticonceptivos, problemas vasculares como la coartación de la aorta. Entonces ustedes pueden ver este tipo de hipertensión arterial secundaria que se da entre el 5 y el 10% de pacientes, puede curarse si uno trata el problema o la enfermedad que le está originando. En la hipertensión arterial primaria, ¿cuáles son los malos hábitos de vida que pueden desarrollar o pueden llevar a que una persona que tiene genética heredada de hipertensión arterial desarrolle en algún momento de su vida esta enfermedad? En primer lugar, la raza. Sabemos que los descendientes afroamericanos, que los pacientes de raza negra tienen mayor probabilidad de tener hipertensión arterial. En algunos países del África, entre el 40 y el 50% de su población son hipertensos. Otro factor de riesgo es el avance de la edad, el paso de los años. Los pacientes adultos mayores tienen mayor probabilidad de poder desarrollar cuadros de hipertensión arterial. Otro problema es la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso, como ustedes saben, son la madre de muchas enfermedades. Una de ellas es la hipertensión arterial, pero no solo la hipertensión arterial. La diabetes, por ejemplo el desarrollo de algunos cánceres, como el cáncer de colon, el desarrollo de algunas otras alteraciones secundarias, como por ejemplo la artrosis de las rodillas por el exceso de peso. Como les explico, la obesidad y el sobrepeso es la madre de muchas patologías. El sedentarismo y la falta de actividad física. Eso también es algo que, si uno tiene genética para desarrollar hipertensión arterial, debería de evitar. ¿De qué manera? Haciendo actividad física, caminando por lo menos 30 minutos todos los días para evitar tener este sedentarismo. El consumo excesivo de alcohol, 70 gramos de alcohol al día, o el excesivo consumo de alcohol que lleve a que una persona se abandone desde el punto de vista social, eso puede considerar también a desarrollar hipertensión arterial. El alto consumo de sodio o sal, o que el paciente sea sensible a la sal. Se estima que aproximadamente del universo de pacientes, 50% son sensibles a la sal. Y si es que uno consume en exceso cantidades de sal o de sodio, puede desarrollar hipertensión arterial. El embarazo es una alteración fisiológica que eventualmente en algunos casos puede dar alteración y desarrollar cuadros de hipertensión arterial, se llaman preeclampsia, que son situaciones especiales que lo van a ver cuando ustedes desarrollen el capítulo de ginecobstetricia. ¿Cuáles son los síntomas que desarrolla un paciente con hipertensión arterial? Lo debemos decir y de manera clara que los pacientes con hipertensión arterial predominantemente son asintomáticos. Son pacientes que no van a tener síntomas, en su gran mayoría. Es un mito eso de que el dolor de cabeza, el zumbido de oídos, la visión de colores, están asociados a hipertensión arterial. Algunos pocos pacientes pueden tener esos síntomas asociados, pero generalmente el dolor de cabeza, por ejemplo, es debido a muchas otras causas, pero generalmente la gente de manera común lo asocia a la hipertensión arterial y no es una condición que por lo general se dé. En vista de que esta es una enfermedad netamente asintomática, le llaman el asesino silencioso. Una persona puede tener hipertensión arterial y no lo sabe porque simplemente no se toma la presión arterial. Y como es asintomático, pueden pasar muchos años, el paciente puede desarrollar el temido daño de órgano blanco y simplemente nunca supo por qué, hasta que fue al médico por este daño de órgano blanco y ahí recién se descubre la hipertensión arterial. ¿La hipertensión arterial es curable? No, definitivamente. La hipertensión arterial primaria, genéticamente determinada, ese 90-95% de pacientes hipertensos, no se van a curar de la hipertensión arterial una vez que ésta ya está
presente o ya está establecida. La hipertensión arterial no se cura, la hipertensión arterial simplemente se controla, con cambios en el estilo de vida y con medicación, como vieron en la clase del día de ayer. Solamente la hipertensión arterial secundaria, si es que es diagnosticada a tiempo, se puede corregir si es que uno corrige la patología de base que inició el cuadro de la hipertensión arterial secundaria. Ustedes pueden ver en estos gráficos la alta prevalencia de la hipertensión a nivel mundial. Esta prevalencia se da sobre todo en los países del primer mundo, donde hay poblaciones que pueden tener más del 50% de pacientes mayores de 18 años con cuadros de hipertensión arterial. Es una enfermedad muy difundida que muchos de sus familiares van a tener, muchos de sus pacientes van a tener, y como les repito, muchos de ustedes van a padecer probablemente a futuro. ¿Qué duda cabe? A medida que vamos aumentando en edad, mayor es la probabilidad de que una persona pueda tener un cuadro de hipertensión arterial. Se estima que más del 50% de la población por encima de los 60 años sería hipertensa en el mundo. Si es que no es así, hay que controlarle la presión arterial a ese paciente porque es muy probable que sea hipertenso y no se dé cuenta porque es una enfermedad netamente asintomática. Tampoco la hipertensión arterial es una enfermedad que respeta las etnias. Se presenta en pacientes blancos no hispanos, en mexicanos, americanos, en pacientes asiáticos, ¿ok? Pero tiene mucha más prevalencia en los pacientes de raza negra. En los pacientes de raza negra, por genética, tienen mayor tendencia a desarrollar cuadros de hipertensión arterial. ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú? Eso se ha determinado en dos grandes ensayos, el ensayo clínico Tornasol 1, que fue publicado en el año 2007, y el ensayo clínico Tornasol 2, publicado en el 2011. Iba a haber un ensayo Tornasol 3 este año, pero en vista de la pandemia actual del coronavirus, eso todavía ha quedado en stand-by. Por lo tanto, tenemos datos locales publicados en el ensayo Tornasol 2, ensayo publicado por la Sociedad Peruana de Cardiología, el último en el año 2011. ¿Qué nos decía ese ensayo de la Sociedad Peruana de Cardiología en lo que respecta a la hipertensión arterial? Normalmente, doctores, el 27,3% de adultos mayores de 18 años son hipertensos en el Perú. En números absolutos, eso indica de que son aproximadamente 5 millones de pacientes hipertensos en el Perú, doctores, de los cuales el 45% estaban diagnosticados. Significa que había un 55% de estos pacientes que no sabían que tenían la hipertensión arterial. 18,9% de estos pacientes estaban en tratamiento farmacológico y solamente el 17,7% de estos pacientes estaban adecuadamente controlados, estaban con valores controlados y por ende estaban protegidos. Solamente el 17%, prácticamente 1 de cada 5. Esa es la realidad de nuestro país. Pero esa pobre realidad en nuestro país de mal control de la hipertensión arterial no se da solamente en el Perú. En este gráfico, en la última columna, pueden ver cómo pobres tasas de control de esta enfermedad son hechas o son viables también en países del primer mundo, Japón, Inglaterra, Alemania, España, Suecia, hasta Estados Unidos. Entonces, ¿por qué esta enfermedad conocida hipertensión arterial es una enfermedad que es de difícil control? Aquí podemos dar algunos alcances para poder ver por qué esta enfermedad no se puede controlar adecuadamente. De repente, porque el sistema de salud hace de que el paciente tenga poca accesibilidad. Eso se ve en nuestro país. Hay pacientes que viven muy alejados de los sistemas de salud, no llegan a tener la cobertura adecuada de los sistemas de salud y por ende llegan tarde al diagnóstico o muchas veces no se les diagnostica la hipertensión arterial. Problemas del médico, doctores, inercia del médico. El paciente llega a la consulta por un cuadro reico, por un cuadro respiratorio,
por un problema dermatológico, por un problema de alergia. El médico atiende específicamente ese problema y deja de lado la toma de la presión arterial. Por lo tanto, perdemos ese momento en el cual el paciente está viniendo a consulta para poder hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial en virtud de que es una enfermedad netamente asintomática y solamente hacemos manejo del problema específico que el paciente está trayendo a nuestra consulta. Otro problema es la poca adherencia del paciente al tratamiento. El paciente, al notar que es una enfermedad asintomática, no le da la importancia de vida, no cumple con el tratamiento y eventualmente al cabo de algunos años va a venir con un derrame cerebral, con un stroke, con un DCB isquémico. Recién ahí va a tomar conciencia, recién ahí va a querer tomar el medicamento. Entonces, doctores, como ustedes pueden ver, hay muchos factores que llevan a que un paciente hipertenso no pueda controlarse. Poca accesibilidad al sistema de salud, la inercia médica, la poca adherencia del paciente al tratamiento, entre otros factores más que condicionan de que esta enfermedad no tenga un adecuado control. ¿Cuál es el problema, doctores? Que a medida que va aumentando la presión arterial, el paciente va teniendo posible riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares y teniendo la probabilidad de que el paciente pueda fallecer producto de estos problemas. Acá podemos ver, doctores, que un paciente hipertenso con cada reducción de 2 milímetros de presión arterial disminuye 7 o 10% el riesgo de poder desarrollar de desarrollar eventos cardiovasculares. Al disminuir en 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, disminuimos en un 30% la reducción de riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica y en un 40% el riesgo de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Miren lo importante que es controlar la hipertensión arterial en cada uno de estos pacientes. Doctores, la evolución de la definición del cuadro de hipertensión arterial ha tenido cambios con el paso de los años. En los años 60 se decía cuál es el valor normal de la presión arterial en un paciente, la edad más 100. El abuelito Juan en los años 60 tenía 80 años, 80 más 100, 180 de sistólica era la presión arterial normal debido al endurecimiento de las arterias. Eso lo hagan en los años 60. Con el paso del tiempo, en la década de los 70, década de los 80 y década de los 90, eso ha ido cambiando. De los años 90 para adelante se estableció una cifra de 140 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 milímetros de mercurio la diastólica. A partir de ahí muchas sociedades empezaron a tener cierta congruencia, pero con el paso del tiempo esa congruencia ha ido perdiéndose y actualmente tenemos dos escuelas, la escuela americana y la escuela europea, cada una de las cuales estandariza los valores de presión arterial como nosotros vamos a ver. Entonces, doctores, a lo largo del tiempo existieron numerosas entidades médicas en Estados Unidos, en Europa, en los gobiernos británicos, en Canadá. Estas entidades estatales trataron de determinar cuáles eran los verdaderos valores de hipertensión arterial, y no solamente eso, sino también su seguimiento y su manejo. Las guías americanas estaban estandarizadas por el Joint National Committee, siglas JNC. Luego tenemos las guías europeas, ¿ok? Luego tenemos las guías NICE, que son hechas básicamente en Gran Bretaña. Y tenemos las guías canadienses. Como ustedes pueden ver, hay numerosas guías, las cuales fueron desarrollándose con el paso del tiempo, para tratar de determinar un diagnóstico preciso de hipertensión arterial y tener un seguimiento adecuado de esta enfermedad. Las más importantes son la JNC, Joint National Committee de Estados Unidos, y la Guía Europea de Manejo de Hipertensión Arterial. Acá vemos la evolución de las del Joint National Committee, desde la Guía 1, producida en el año 1976, hasta la Guía 8, producida en el año 2014. Como ustedes pueden ver, son guías que han sufrido cambios con el paso del tiempo en virtud de la evidencia médica que ha ido creciendo poco a poco. La última guía
JNC fue la guía JNC 8. Previo a eso teníamos la guía Joint National Committee 7, que tuvo varios años de preponderancia y nos dio algunas cositas muy interesantes que han ido cambiando con el tiempo. La guía JNC 7 fue publicada en el 2003. Esta guía nos establecía que un paciente tenía presión arterial normal si tenía la sistólica menos de 120 y tenía la diastólica menos de 80. Estableció una definición de prehipertensión. Prehipertenso era el paciente que tenía la sistólica entre 120 y 139 y obtenía la diastólica entre 80 y 89. Y decía que un paciente es hipertenso a partir de 140,90. Estadio 1, el que tiene la sistólica entre 140 y 159, y O, el que tiene la diastólica entre 90 y 99. Hipertenso estadio 2 es aquel que tiene la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y O, la presión arterial diastólica mayor o igual a 100. Eso es lo que establecía esta guía JN7 allá por el 2003. ¿Ok? Era hipertenso a partir de 140,90, dos estadios, hipertensión 1, hipertensión estadio 2. Presión arterial normal era menos de 120,80 y había un limbo que se conoce como el término de prehipertensión. Era lo que establecía la guía allá por esos años JN7. En base a eso, esta guía JN7 establecía algoritmos de tratamiento. Decía que la hipertensión estadio 1 debe ser manejado con monoterapia, con un solo fármaco. Y la hipertensión estadio 2 debe ser manejada con por lo menos 2 fármacos a más. Eso es lo que establecía esta guía JN7 allá por el año 2003. Muy bien, los europeos que no se quieren quedar atrás, actualizaron cierto tiempo. Y el 2013 sacaron una guía de manejo de la hipertensión arterial con ciertas modificaciones con respecto a la guía americana JNC7. Lo que para los americanos es presión arterial normal, para los europeos era presión arterial óptima. Lo que para los americanos era prehipertensión, para los europeos era presión arterial elevada. Y si coincidían con los americanos, 40 de sistólica y de 90 de diastólica, uno ya debería ser considerado hipertenso. Solo que los americanos establecen 2 estadios, los europeos establecían 3 estadios. Hipertensión estadio grado 3, aquel que tenía la presión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio. Pues bien, en base a eso, los europeos establecieron metas en el manejo del tratamiento antihipertensivo. Decían que a partir de 140,90 uno es hipertenso, pero menos de 140,90 un hipertenso podía estar adecuadamente controlados, estableciendo ciertos valores especiales para los pacientes con diabetes. Eso fue lo que se dijo allá por el 2013, la guía europea. Pues bien, el 2014, en realidad a fines del 2013, pero para el 2014 salió una guía, que fue la guía Joint National Committee 8, la última de estas guías, JNC 8, la cual en base a la evidencia que existía en aquellos años, nos estandarizó unos nuevos valores para poder decir que un paciente es hipertenso. Acá les enseño. Los pacientes que tenían más de 60 años se consideraban hipertensos, aquel que tenía la sistólica mayor o igual a 150 o la diastólica mayor o igual a 90. Como ustedes pueden ver, la sistólica elevaron en 10 milímetros de mercurio más su valor para poder decir que el paciente es hipertenso, siempre y cuando era mayor de 60 años. Menos de 60 años, la cifra quedó en 140,90. 140,90. En base a eso establecieron ciertos parámetros, establecieron nuevos valores para los pacientes diabéticos, que eran valores distintos. Hace algunos años, ya lo vamos a ver más adelante cuáles son los valores actuales, y podemos decir también
Podemos decir también de que establecían 4 grupos para el manejo farmacológico. Normalmente, por las clases de ayer, seguro, ustedes ya saben que los grupos de manejo farmacológico eran 5, normalmente son 5, pero para las guías americanas, los grupos de manejo farmacológico solamente eran 4. Los diuréticos tipo tiazida, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptor de angiotensina. Como ustedes pueden ver, estas guías americanas acaban al beta bloqueador como una droga de primera línea para hacer el manejo de la hipertensión arterial. Pues bien, acá están las recomendaciones que dio esa guía JNC8 el año 2014 para el manejo de la hipertensión arterial. No dejó de tener problemas esta guía. Y les puedo decir que al mes de haberse publicado, 5 de los 17 amantes de esta guía se retractaron y dijeron en el paciente de más de 60 años el valor para considerar hipertensión arterial sistólica no debe ser 150, sino debe ser 140. Se retractaron, se tiraron para atrás, lo cual generó mayor controversia en la comunidad médica. El año 2015 se salió la publicación que se llama el ensayo clínico SPRING para tratar de determinar cuál era el valor de presión arterial sistólica para decir que un paciente es hipertenso o no. Si es 140, si es 150 o de repente es otro valor. Pues bien, este ensayo clínico SPRING fue publicado en el 2015, fue hecho por las entidades estatales americanas, no fue hecho con el aval de la industria farmacéutica. Estableció 2 brazos de control. Un control, aquel que tenía presión arterial sistólica menos de 40, y otro brazo que tenía control de presión arterial sistólica menos de 120. A ver cuál de los 2 brazos les iba mejor. Entonces acá vemos que el tratamiento intensivo, aquel que llevó la presión arterial sistólica a menos de 120, versus el tratamiento estándar, aquel que llevó la presión arterial sistólica a menos de 140, fue mejor el tratamiento intensivo. Menor reducción de eventos cardiovasculares, menor reducción de riesgo relativo en un 25%. Entonces, eso nos llevó a más confusión. Entonces, de verdad, no era 150 en el adulto mayor, sino de repente 140 o incluso hasta menos. A partir de ahí les puedo decir que las guías Joint National Committee desaparecieron. Ya no van a ser hechas guías Joint National Committee por las entidades americanas. La última guía americana ya va a pasar a ser manejada por el ACC, Colegio Americano de Cardiología, y el AHA, Asociación del Corazón Americano. Estas guías americanas ya son ACC-AHA, la última fue publicada el 2017 en base a la evidencia que vimos acá en el ensayo clínico SPRING. Pues bien, esta guía americana llevó a redefinir los valores de hipertensión arterial. Aquí ustedes pueden ver. Normal, menos de 120 de sistólica, menos de 80 de diastólica. Eso es la presión arterial normal, lo que todos deberíamos tener. Eliminó el término de prehipertensión acuñado aquel tiempo por el Joint National Committee 7 el año 2003. Establece presión arterial elevada, aquel que tiene la presión arterial sistólica entre 120 y 129 y aquel que tiene la diastólica menos de 80. Establece hipertensión arterial estadio 1 a partir de sistólica 130 y dice que un paciente es hipertenso estadio 1 si tiene la sistólica entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Y nos dice que es hipertensión estadio 2 aquel que tiene la sistólica mayor o igual de 140 o la diastólica mayor o igual a 90. Entonces, para esta nueva guía americana, que ya no va a ser la JNC, sino ACC-AHA, publicada en el 2017, el clásico valor de 140,90 es hipertenso, pero hipertenso estadio 2. Hipertenso estadio 1 es a partir de 130 de sistólica y a partir de 80 de diastólica.
Esas son las cifras que nos da esta guía americana ACC-AHA 2017. Establece que uno es hipertenso entonces a partir de 130 de sistólica y a partir de 80 de diastólica, siendo 140,90 hipertensión estadio 2. Pues bien, los europeos que no les gusta quedarse atrás, el 24 de agosto del 2018 publicaron su guía de hipertensión arterial, el cual tiene ciertas diferencias con la guía americana. Como ustedes pueden ver, para el europeo óptimo, menos de 120,80. Eso es para el americano normal. El europeo establece dos valores, normal y normal alta, ¿ok? Lo que era antiguamente la prehipertensión. Y el europeo establece que es hipertenso a partir de 140 de sistólica y a partir de 90 de diastólica. ¿Ok? A partir de 140,90 para el europeo es hipertensión arterial. Por lo tanto, lo que para el americano era hipertensión estadio 1 en la guía del 2017, para el europeo podemos ver que está en amarillo, presión arterial normal alta. No le acuña el término de hipertensión arterial, le pone presión arterial normal alta. Esta columna en amarillo podemos ver que es para el europeo presión arterial normal alta, lo que para el americano es hipertensión estadio 1. Esa es la diferencia entre una guía y la otra. Entonces, doctores, ¿cuáles son los métodos que normalmente nosotros utilizamos para tomar la presión arterial? Medimos la presión arterial en el consultorio, medimos la presión arterial con ese aparatito que se llama MAPA, es un brazalete que le colocamos en el brazo al paciente que le toma la presión arterial durante todo el día, cada 20 minutos, en la noche cada hora, se retira el aparato, se lleva a la computadora y se ve los valores de presión arterial a lo largo del día. Y tenemos la toma de la presión arterial en el domicilio con los tensiómetros electrónicos. Ya hablamos de eso, el cual el paciente puede comprar o ustedes pueden brindarle al paciente. Y ese método se llama AMPA. Entonces, ¿cuáles son los tres métodos que uno debe utilizar para controlar la presión arterial? Consultorio, el MAPA o el AMPA cuando uno se toma la medición de la presión arterial con el aparatito de tensiómetro digital. Muy bien, doctores, ¿cuáles son las técnicas que uno debe tener en consideración para hacer la medición de la presión arterial? En consultorio, el paciente tiene que tener por lo menos 2 lecturas, apartar 5 minutos. El paciente tiene que estar sentado en una silla derecho, los pies en el suelo, el brazo izquierdo levantado a la altura del corazón y se debe de confirmar la lectura en el brazo contralateral. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el famoso MAPA, nos sirve para hacer precisión diagnóstica en el caso en el cual haya alguna duda. Es útil para poder determinar el famoso hipertenso de la blanca o del mandil blanco, que es un hipertenso que no es hipertenso en realidad. Es un hipertenso entre comillas, el cual eleva la presión arterial cada vez que va al consultorio. Esa es la hipertensión de la bata blanca, ¿ok? Y la automedición también nos ayuda a hacer el control de la presión arterial, nos ayuda a que el paciente pueda estar evaluado y controlado y más tranquilo al momento de tomarse los valores de la hipertensión arterial. Muy bien, doctores, para hacer la precisión, ¿cómo se debe hacer la medición de la presión arterial en el consultorio? Los pacientes deben permanecer sentados en un lugar tranquilo durante 5 a 10 minutos primero antes de hacer la toma. Nunca se le hace la toma de la presión arterial de manera directa. Se deben registrar 3 mediciones separadas entre 1 a 2 minutos y solo debe repetirse cuando entre las 2 primeras mediciones hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio. La presión arterial en promedio, por lo tanto, sería el promedio de las 2 últimas mediciones. Pueden ser necesarias mediciones adicionales en pacientes inestables que de repente tienen arritmia y que tienen los latidos del corazón un poco irregulares y el aparatito no detecta adecuadamente los valores de presión arterial. Tenemos que utilizar los manguitos de presión estándar.
¿ok? Hay manguitos para personas que están entre 24 y 34 centímetros de superficie o de perímetro, perdón, en el brazo, pero también hay que tener brazaletes para los pacientes que son gorditos o brazaletes mucho más pequeños para los pacientes que son poco delgaditos. Se levanta el brazo, se coloca levantado a la altura del corazón, con la espalda y los brazos apoyados, evitando incrementos de presión arterial por esos motivos. Esas son las mediciones que debemos tener cuidado, doctores, en el consultorio. Pero solamente debemos medir la presión arterial en el consultorio, teniendo en consideración que es un ratito de la parte de la vida del paciente. No, doctores, también debemos medir la presión arterial en el domicilio, medir la presión arterial de trabajo. ¿Cómo? El paciente nos puede colaborar tomándose los valores de presión arterial en estos aparatitos de tensiómetros electrónicos y apuntándolo, o eventualmente se le puede colocar al paciente un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este mapa nos va a permitir determinar la presión arterial durante todo el día, durante la noche, y cómo se modifica la presión arterial mientras un paciente descansa. Entonces podemos tener muchas alternativas que llevan a que un paciente pueda tener distintos valores de presión arterial en el día y en la noche. Lo normal es que el paciente sea un paciente DIPER. Significa que en el día tiene un valor determinado de presión arterial y en la noche la presión arterial tiene que caer cuando duerme entre un 10 a un 20%. Cualquier otro patrón puede llevar a determinar un problema en el riesgo cardiovascular del paciente. Hay pacientes en los cuales definitivamente la presión arterial no les baja en la noche, sino sube, o en algunos casos les baja mucho. Ahí hay que tener cuidado para hacer el manejo de la presión arterial con los medicamentos y establecer que los que bajan la presión arterial entre un 10 o un 20% en la noche, estos tienen riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Pues bien, doctores, en base a la presión arterial de consultorio, en base al mapa presión arterial ambulatoria o en base al AMPA, la presión arterial en el domicilio, uno debe establecer cuáles son los valores para poder determinar el diagnóstico de la hipertensión arterial. De acuerdo a la guía europea, uno es hipertenso si tiene presión arterial en la oficina del consultorio, sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 90. En lo que respecta al mapa, establecen promedios tanto en el día como en la noche. Y podemos decir que para el mapa, uno es hipertenso si en 24 horas el promedio de presión arterial estaba por encima o era igual a 130 milímetros de mercurio. De igual manera, para la presión arterial diastólica, el mapa en 24 horas, un paciente es considerado hipertenso si tiene la presión arterial diastólica mayor o igual a 80. Entonces, doctores, nuevamente recapitulando, en el mapa, uno es hipertenso en 24 horas si tiene la presión arterial mayor o igual a 130 la sistólica y o mayor o igual a 80 la diastólica. También hablamos de la presión arterial en domicilio, que se conoce con el nombre de el AMPA. Esa medición que el paciente hace con su tensiómetro electrónico y lo coloca y lo apunta en una hojita. Normalmente hacemos tomas en la mañana, en la noche y lo apuntamos durante una semana en una hoja aparte. Esa hoja es llevada al médico, el médico evalúa los valores, ¿ok? Despacha los 2 primeros del día probablemente, trabaja con los 4 valores y en base a eso uno establece de que en la presión arterial en el domicilio, siempre y cuando la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 135 y o la diastólica sea mayor o igual a 85. Entonces, finalmente podemos decir que un paciente es hipertenso en consultorio si su presión arterial es mayor o igual a 140/90. Un paciente es hipertenso en el mapa si su presión es mayor o igual a 130 y o mayor o igual a 80. Y de igual manera, un paciente es hipertenso determinado por la presión arterial en su domicilio, que es el AMPA,
siempre y cuando en 24 horas sea mayor o igual a 135 de sistólica y o mayor o igual a 85 de diastólica. ¿Cuáles son las ventajas en utilizar un mapa y utilizar un AMPA? Bueno, el mapa te permite identificar el hipertenso de bata blanca. El AMPA te permite también identificar ese problema. El mapa no puede ser manejado por el propio paciente. El AMPA, el monitoreo domiciliario, sí puede ser manejado con el paciente, propiamente dicho. Entonces hay ventajas y desventajas entre uno y otro método, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la estrategia entonces para detectar y diagnosticar a un paciente con hipertensión arterial? Nos vamos a basar, doctores, en la guía prácticamente europea. Si uno tiene una presión arterial óptima o normal, según la guía americana, menos de 120,80, necesita monitoreo de presión arterial cada 5 años. Si uno está con presión arterial normal, o sea, la sistólica entre 120 y 129, o la diastólica entre 80 y 84, medirse la presión arterial por lo menos 3 años, ¿ok? Si uno tiene un paciente con una hipertensión enmascarada, o sea, es un paciente que cuando va al médico no tiene presión arterial elevada, pero en su casa y en su trabajo tiene valores de presión arterial elevada, eso se determina fácilmente por un mapa o incluso también por un AMPA, por el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Si un paciente ya es considerado hipertenso, tiene una presión arterial mayor o igual, una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una presión arterial distólica mayor o igual a 90. Ahí hacemos el diagnóstico, y se le puede hacer un mapa básicamente para propósitos de control, no tanto para propósitos de diagnóstico. La evaluación clínica de los pacientes con hipertensión arterial implica que hagamos una historia adecuada tanto personal como familiar. ¿Ok? Implica que hagamos o evaluemos los factores de riesgo cardiovascular, ver si el paciente fuma, qué tipo de dieta tiene, si tiene un buen ¿ok? Si el paciente hace ejercicio o no hace ejercicio, o es sedentario. Algún otro antecedente que pueda haber producido. También tenemos que ver antecedentes en lo que respecta al daño orgánico. Vale decir, si el paciente en su historia ya ha tenido un derrame cerebral, una falla cardíaca, un infarto de miocardio, ¿ok? Tenemos que tener mayor preocupación por estos pacientes que nosotros estamos evaluando. Dentro de los antecedentes de una posible hipertensión arterial secundaria, se pueden utilizar métodos ambulatorios, como por ejemplo, utilizar el Doppler, ¿ok? Que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico mucho más certero en ese sentido. En lo que respecta a la exploración física del paciente, tenemos que hacer de peso y de talla, medir la circunferencia abdominal, evaluar signos de daño orgánico, tanto neurológico como cardiológico, evaluar en la medida de lo posible un fondo de ojo para ver el grado de deterioro de disfunción endotelial. En lo que respecta a la hipertensión secundaria, tenemos que ser mucho más estrictos todavía, examinar la piel, estimar cuadros de neurofibromatosis, viendo las manchas con café con leche, por ejemplo. En lo que respecta a la nariz, en lo que respecta a los riñones, hacer una palpación renal adecuado, una auscultación cardíaca adecuada tanto de pulmones como de corazón, como de vasos sanguíneos, evaluar los pulsos, identificar pacientes que puedan tener riesgo de enfermedad de Cushing o cualquier otro tipo de enfermedad y derivarlo al médico respectivo. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que uno debe solicitar a su paciente con diagnóstico de hipertensión arterial? Hemoglobina o hematocrito, glucosa plasmática en ayunas, perfil lipídico completo, potasio y sodio con electrolitos, ácido úrico, creatinina y tasa de filtración glomerular, alteraciones o pruebas de función hepática, ¿ok? Ácido úrico,
examen de orina, electrocardiograma de 12 derivaciones y eventualmente se le puede sacar otros problemas, otros exámenes, perdón, como por ejemplo el ecocardiograma. Tenemos que evaluar el daño de órgano blanco y nos vamos a dar cuenta, ya sea en el electrocardiograma, ya sea al evaluar la creatinina y al ver la tasa de filtración glomerular. Hay muchas otras formas de poder darnos cuenta, siempre y cuando nuestro paciente esté adecuadamente evaluado. Muy bien, de acuerdo a la guía europea, entonces uno debe estandarizar lo que corresponde al manejo, lo que corresponde al manejo. Vamos a decir que un hipertenso grado 1, grado 2 o grado 3 a partir de 140 de sistólica o de 90 la diastólica debe de iniciar, según la guía europea, cambios en el estilo de vida junto con el manejo farmacológico. A diferencia del paciente con presión arterial normal, que tiene la sistólica entre 130, ¿ok?, y 139, y la diastólica entre 85 y 89. Estos pacientes, de acuerdo a la guía europea, no consideran tratamiento farmacológico salvo sean pacientes de riesgo elevado. No los llaman, no los rotulan hipertensos, les dicen presión arterial normal alta, pero consideran manejo farmacológico siempre que sean pacientes de alto riesgo. A partir de 140,90, sí todos deben tener cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. ¿Qué dice la guía americana 2017 en ese sentido? Para los que son hipertensos estadio 2, más allá de 140,90, todos deben estar con tratamiento farmacológico. Pero para los pacientes hipertensos estadio 1, que tienen incluso hasta, para los pacientes con hipertensión estadio 1, uno debe determinar su riesgo cardiovascular. Si el hipertenso estadio 1 tiene riesgo cardiovascular elevado, tiene que ir a tratamiento farmacológico. Pero si el hipertenso estadio 1 no tiene riesgo cardiovascular elevado, solamente se queda con cambios en el estilo de vida. Entonces, que quede claro, la guía europea nos dice que el hipertenso estadio 1 sin riesgo elevado, cambios en el estilo de vida. Pero que tenga riesgo cardiovascular elevado, este hipertenso estadio 1, esos sí van a tratamiento farmacológico. Para la guía americana, los hipertensos estadio 2, todos deben ir a tratamiento farmacológico con cambios en el estilo de vida. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida que uno normalmente debe de recomendar y debe de dar y no debe dejar de incluir a sus pacientes? Estos cambios en el estilo de vida significan situaciones muy interesantes y que uno no le toma a veces mayor importancia, pero ustedes pueden ver cómo estos cambios en el estilo de vida pueden llevar a controlar la presión arterial. El bajar de peso mejora, miren, por cada 10 kilos de peso entre 5 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. La famosa dieta DASH, esa dieta de frutas, verduras, bajo de sodio, alejado de las grasas, mejora la presión arterial sistólica entre 8 a 14 milímetros de mercurio. La reducción de sal en la dieta mejora la presión arterial sistólica de 2 a 8 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica entre 4 a 9 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la mínima actividad física, doctores, que uno debe realizar? Caminar por lo menos 30 minutos todos los días. Y el consumo moderado de alcohol puede mejorar la presión arterial sistólica también de 2 a 4 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el valor para poder decir que un paciente hipertenso está adecuadamente controlado, ya sea con la medicación o con los cambios en el estilo de vida? Para poder decir que un hipertenso está adecuadamente controlado, tenemos que llevarlo a menos de 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica para decir que un paciente hipertenso, independientemente de sea la guía americana o sea la guía europea, debe estar adecuadamente controlado. ¿Ok? Menos de 130,80 para poder decir que tu paciente está hipertenso, está adecuadamente controlado. Las guías
necesitan 5 grupos farmacológicos para poder hacer el control de la hipertensión arterial, a diferencia de las guías americanas. Para las guías de la enzima convertida en angiotensina, los bloqueadores de receptores de angiotensina, los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tipo tiazídicos son los 5 grupos que deben ser usados para el control de la hipertensión arterial, debido a que estos 5 grupos han demostrado en numerosos ensayos clínicos tener ese efecto. Para la guía americana, ya ustedes saben la diferencia, los beta bloqueadores no los consideran drogas de primera línea, solamente consideran los 4 grupos farmacológicos anteriores, ¿ok? Y esa es la diferencia entre el manejo farmacológico con la guía americana y la guía europea. Ténganlo en consideración. Pues bien, otra cosa interesante que recomienda la guía europea es el tratamiento combinado para hacer el manejo farmacológico de estos pacientes hipertensos, incluso desde los estadios más leves, desde el estadio 1 hasta el estadio 2 hasta el estadio 3. En el estadio más bajo, los europeos recomiendan utilizar tratamiento combinado, de preferencia en una sola píldora, en un solo comprimido, lo cual va a ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento. Este tratamiento combinado, los europeos recomiendan que debe ser dado en la gran mayoría de pacientes hipertensos, incluso desde el estadio más bajo. Ellos recomiendan solamente la terapia única, la monoterapia, la terapia con un solo fármaco, en pacientes con hipertensión estadio 1, son muy frágiles, que son muy ancianos, que son muy dependientes y que tienen bajo riesgo cardiovascular. Esos serían los únicos pacientes que deberían controlarse, de acuerdo a la guía europea, con monoterapia, con un solo fármaco. Todos los demás pacientes, los europeos recomiendan, deben de controlarse con terapia combinada y de preferencia en un solo comprimido, en una sola píldora. Entonces, ¿cuáles son los pasos que llevan a justificar esta terapia combinada para hacer el manejo de la hipertensión arterial? Vamos a remontarnos a la fisiopatología. Existen numerosos mecanismos fisiopatológicos que llevan a determinar que un paciente sea hipertenso, por alteración del sistema nervioso simpático, por alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o por alteración de los volúmenes intravasculares. El paciente retenedor de otros mecanismos, un paciente puede hacer hipertensión arterial. Pero hay que tener en consideración que la mayoría de hipertensos tienen alterados no uno de estos sistemas, sino pueden ser 2, pueden ser 3. Tienen generalmente alteración mixta de cada uno de estos sistemas. Entonces ustedes pueden ver cómo hay varios sistemas que están imbricados en el desarrollo de la hipertensión arterial. Por lo tanto, probablemente estos pacientes necesiten mayor medicación para poder hacer el control de esta enfermedad. Algunos pacientes tendrán mayor predominancia del sistema nervioso simpático, otros tendrán mayor predominancia del sistema renina-angiotensina y otros pacientes tendrán mayor predominancia de la retención de sodio y de agua. ¿Ok? Pero de alguna u otra manera, cada uno de estos pacientes tienen alterado en menor o mayor grado cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos. Por lo tanto, se ha visto que utilizando en estos pacientes diversos una sola droga, podemos tener un nivel de control de presión arterial que está incluso por debajo del 40%. Utilizando 2 drogas, podemos tener un mejor control de la presión arterial, que puede... Y utilizando 3 drogas, podemos tener un control de la presión arterial mucho mejor, que supere el 80% en virtud de que estas drogas van a ayudar a bloquear cada uno de estos distintos mecanismos fisiopatológicos que llevan a que el paciente desarrolle la hipertensión arterial. Aquí podemos ver, doctores, que mientras más drogas utilicemos, podemos tener mejor control tanto de la presión arterial sistólica como de la presión arterial diastólica. Se hizo un metaanálisis en el año 2009. Lau publicó en el British Medical Journal un metaanálisis de 147 estudios con 464,000 pacientes
¿Qué determinó ese metaanálisis tan interesante, doctores? Que cuando uno utiliza una droga para controlar la presión arterial de nuestros pacientes hipertensos, disminuimos en 24% el riesgo de eventos cardiovasculares y en 33% el riesgo de stroke, utilizando una sola droga. Pero ¿qué pasa, doctores, si utilizaríamos 3 drogas a dosis promedio? Al utilizar 3 drogas, controlando los valores de presión arterial igualito que el que utilizó una sola droga, tenemos mayor reducción de eventos cardiovasculares, 45%, y mayor reducción de stroke, 60%. Entonces vemos en este metaanálisis cómo el utilizar más drogas produce mayor reducción de eventos cardiovasculares y mayor reducción de stroke. ¿Cuáles son los pacientes que deben ser tratados con la combinación? Los pacientes que deben ser tratados con combinación de fármacos deben ser la mayoría de pacientes. Pacientes de estadio leve, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Es lo que recomiendan las guías actualmente. Vemos, doctores, en este ensayo clínico, el ensayo clínico Valio, como los pacientes que se controlaban más tempranamente de hipertensión arterial, vale decir, los pacientes que se controlan con más drogas, son los que menos eventos cardíacos fatales, stroke y menos mortalidad tuvieron. Es importante controlarles entonces lo más rápido la presión arterial. Asimismo, vemos como la terapia de combinación inicial redujo eventos cardiovasculares de una manera mucho mejor que la terapia de combinación mucho más tardía. Entonces conviene darles tratamiento combinado desde el inicio del tratamiento. No hay que esperar más tiempo para utilizar el tratamiento combinado. En estos ensayos clínicos que fueron hechos por médicos generales en España, doctores, pueden ver cómo la combinación de los tratamientos se fue utilizando con mayor frecuencia a lo largo de los años y a su vez el control de la hipertensión arterial también fue de la mano. Fue haciéndose mucho mejor con el paso de los años a medida que utilizábamos precisamente el tratamiento combinado. Entonces hay numerosa evidencia que abona a favor del tratamiento combinado. Otro punto a favor del tratamiento combinado es que nuestros pacientes hipertensos no son hipertensos puros, son hipertensos que vienen asociados con diabetes, con dislipidemia, con tabaquismo. Entonces hay que hacer un control adecuado de la hipertensión arterial y también de los factores de riesgo asociados que pueden venir con pacientes. Acá pueden ver cómo muchos de estos pacientes hipertensos también eran diabéticos, también eran obesos, también eran sedentarios, y controlando a estos hipertensos junto con estos factores de riesgo, disminuíamos el control, disminuíamos la posibilidad de que estos pacientes puedan complicarse. Por lo tanto, debemos hacer estratificación de riesgo cardiovascular de acuerdo a las guías europeas y se establecía que estos pacientes hipertensos con múltiples factores de riesgo, con muchas comorbilidades, eran en realidad la mayoría de nuestros pacientes. Se evaluó esto en España, doctores, y se vio que nuestros pacientes hipertensos tenían alto riesgo, muy alto riesgo, en un 70%. Por lo tanto, estos pacientes de muy alto riesgo requieren tratamiento de combinación. Entonces, anteriormente se decía que solamente los hipertensos estadio 2, estadio 3, o sea, moderados o severos, debían tener tratamiento combinado. Eso lo se conocía en guías anteriores. Actualmente se sabe que hay numerosa evidencia que nos señala o nos lleva a ver de que no solamente en este grupo de estadio moderado o alto debemos utilizar tratamiento combinado, sino también en hipertensos estadio leve, sobre todo los que tienen riesgo cardiovascular elevado, teniendo como objetivo de control de presión arterial menos de 130/80. La monoterapia solamente para hipertensos estadios leves, ancianos, frágiles, dependientes y que tienen riesgo cardiovascular bajo. La mayoría deben de ser controlados con terapia de combinación. ¿Cuáles son las drogas que debemos utilizar o debemos incluir para hacer la combinación de estos pacientes? Bueno, conocemos que existen numerosos grupos farmacológicos, como por ejemplo los ARA2, los inhibidores ECA, bloqueadores de canales de calcio, que son los que más llevan a producir regresión de la hipertrofia ventricular izquierda.
Asimismo, vemos cómo hay otros fármacos como los bloqueadores de receptor de angiotensión que tienen mayor control en la remodelación arterial, a diferencia de, por ejemplo, los beta bloqueadores. Vemos cómo hay grupos farmacológicos que tienen mucha mayor evidencia para reducir hipertrofia, para mejorar la resistencia de los vasos sanguíneos, que otros fármacos normalmente conocidos como por ejemplo los beta bloqueadores. Esta evidencia también pues a que las guías americanas dejen de lado los beta bloqueadores, pero los europeos consideran que los beta bloqueadores son buenas drogas, solamente que deben saber utilizarse en el escenario adecuado. Aquí vemos cómo hay muchas drogas como los ARA2, los bloqueadores de receptor de angiotensina, bloqueadores de canales de calcio que son útiles para la prevención de diabetes de novo en nuestros pacientes hipertensos. Y hay otras drogas que no, por ejemplo los diuréticos de tipo tiazida. Pues bien, la guía europea recomienda utilizar la combinación de dos fármacos en un solo comprimido, pueden ser 3 dependiendo de la necesidad, independientemente de cuál sea el riesgo del paciente. Entonces, acá vemos que las principales combinaciones que deben darse son las de drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina, ya sea un YECA o un ARA2, con un bloqueador de canal de calcio, o un YECA o un ARA2 con un diurético. Esas son las drogas, las combinaciones, perdón, iniciales que recomienda la guía europea que deben darse para hacer el manejo de un paciente hipertenso. Estas combinaciones deben ser en una píldora única o en píldoras separadas. Bueno, las guías recomiendan que deben ser en una sola píldora. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el tratamiento en una sola píldora? Menor número de tabletas, el paciente tiene mayor adherencia al tratamiento, menor reducción de ingestas de medicación. Muchos de estos pacientes son polifarmacia porque también tienen problemas digestivos, reumatológicos, etcétera, y tienen que tomar medicación. Y el dar un número menor o reducido de pastillas hacen de que estos pacientes tengan mayor adherencia al tratamiento. La fácil prescripción, reducción de costos y todo esto, como les digo, lleva definitivamente a mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces, está demostrado que menos número de medicación antihipertensiva prescrita, mayor posibilidad de adherencia. Mientras más drogas den, el paciente pierde la adherencia al tratamiento, no lo cumple y el paciente puede complicarse. La terapia de combinación a dosis fijas está demostrado en numerosos ensayos que incrementa o mejora la adherencia al tratamiento, hace que el paciente cumpla su tratamiento y el paciente puede estar controlado. Aquí hay mucha más evidencia, doctores, como la terapia combinada en una sola píldora, en un solo comprimido, mejora la adherencia al tratamiento y lleva a que el paciente pueda cumplir con su tratamiento de una manera adecuada. Y los pacientes que tienen mayor adherencia al tratamiento, lógicamente, tienen menor mortalidad. Hay muchos metaanálisis que señalan que el tratamiento combinado que generó mayor adherencia hace que estos pacientes tengan menor complicaciones y mejor mortalidad. Entonces, doctores, la guía europea lo que nos recomienda es iniciar un tratamiento antihipertensivo con una combinación de dos fármacos, ¿ok? Preferiblemente en un solo comprimido. Si el paciente necesita aumentar 3 fármacos, también se puede dar eso y de preferencia también en un solo comprimido. Ustedes pueden ver que actualmente las líneas farmacológicas te pueden dar 2 fármacos en un solo comprimido e incluso hasta 3 fármacos ya en un solo comprimido. Entonces, a razón de eso, la guía europea que nos recomienda, la guía europea del 2018, utilizar una terapia de combinación inicial, ya sea un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista, o un YECA o un ARA2 con un diurético, y de preferencia en una sola hora. La terapia con un solo fármaco, la monoterapia, solamente la recomiendan para un hipertenso grado 1 de bajo riesgo, de mucha edad, muy frágil o muy dependiente. ¿Ok? Si con este tratamiento combinado con estas dos drogas no pueden controlar a un paciente hipertenso, recomiendan la terapia triple. Generalmente esto es al mes de haber iniciado el tratamiento y dan un tratamiento combinado con dos drogas y al mes no logran controlar al paciente, pueden pasar a la terapia triple. ¿Cuál sería la terapia triple? El YECA o el ARA2 con el calcio antagonista más el diurético. Y de preferencia, doctores, en una sola tableta, de preferencia en una sola tableta.
Si pasado el mes no llegaron a controlar con esta terapia triple a dosis máxima a tu paciente, eso se llama hipertensión arterial resistente. Entonces no se olviden, hipertensión arterial resistente es el paciente que no controla sus cifras teniendo 3 medicamentos a dosis alta, no lo olviden. Entonces, una vez que tienen una hipertensión arterial resistente, después de que el paciente ha probado con 3 fármacos a dosis alta, podemos hacer un nuevo control, adicionar un cuarto fármaco, que puede ser espironolactona, algún otro diurético o utilizar un beta bloqueador. En todo caso, si es que ustedes no desean seguir con el paciente, pueden referirlo a un especialista. Para los europeos, el beta bloqueador sigue siendo droga de primera mano, ¿ok? No lo descartan, solamente hay que saber en qué escenario poder utilizarlo. Para los europeos utilizan el beta bloqueador cuando tu paciente hipertenso además tiene insuficiencia cardíaca, además tiene angina de pecho, además es postinfartal, además tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular, o puede ser un hipertenso mujer joven con plan de gestación. Esos son los escenarios en los cuales los europeos recomiendan utilizar un beta bloqueador y que puede tener utilidad. Muy bien, doctores, eso es todo lo que les quería mencionar en la clase del día de hoy. Espero esta les haya sido provechosa. Ya ustedes saben que el manejo de la hipertensión arterial es muy importante porque ustedes van a ver un número importante de pacientes con hipertensión arterial a lo largo de sus carreras. Van a tener muchos familiares con hipertensión arterial y cuando no, muchos de ustedes van a poder ser hipertensos a futuro y tienen que tener un adecuado control de esta patología independientemente de cuál sea la especialidad que ustedes a futuro elijan. Les agradezco mucho el haber estado unidos esta tarde y a esta hora el día de hoy. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rubén? Gracias. Gracias, Rubén. Doctor Carrasco, Sí. buenas tardes. Habla la alumna Sánchez Cairo. Una pregunta. Mañana, que ya que tenemos elección, ya tuvimos la elección de sedes, ¿tenemos que ingresar a las 8 de la mañana por el aula No, virtual para cada uno? no, ¿No? no, Ok, no, no, todavía. Las ok, prácticas desde el lunes 11.